Bueno, Francisco Cruz le decía que empezar el desayuno leyendo García Luna, El Señor de la Muerte, no está tan bueno, digamos, y me parece también que hablar de literatura, hablar de esas cosas que nosotros siempre hablamos, no tiene sentido en esta misión, me parece a mí. A mí me da la sensación de que escribir sobre esto tiene más allá que un indicio de la profesión, es una misión, me parece. ¿Le parece a usted esto? Sí, sí, mira, mucho más allá del periodismo o de la información, de comunicar, repasar la vida de alguien es como Genaro García Luna, es otra cosa. Es como abrir un libro de terror para Ajá, adentrarse en lo truculento. ajá. Sí, es como un cuento con personajes grotescos, ¿no? Grises, ambiciosos, Ujú. pero que son reales. Ahora, usted también dice, al empezar el libro, habla de los cómplices, y son cómplices muy conocidos, cómplices incluso que tienen todavía una cierta dosis de poder en México, ¿verdad? Sí, pero no, absolutamente. Ujú. Mira, yo lo que afirmo, no solo lo digo y no son conjeturas. Genaro García Luna tuvo 18 años, 6 con Fox, 6 con Felipe Calderón y 6 con Enrique Peña Nieto, aunque estaba fuera del gobierno, pero dentro, digo yo, para conformar lo que llamo células durmientes en la policía. Ujú. No solo en la Policía Federal, sino en las policías de los estados. Sí, Ujú. fue un hombre que tenía un plan específico, que tenía un programa de gobierno policial, si quieres, pero que fue bañando cada estructura de las policías en este país y que además sus cómplices principales, los visibles, siguen libres. Claro. Ahora, es cierto también que él no era un policía también, ¿no? Digamos, esto usted habla también, ¿no? Esta cosa de que él viene de una, como de una cosa casi externa, ¿verdad? Sí, mira, yo digo que yo me hacía una pregunta y justamente, mira, Mónica, es lo que le da origen a este libro, al Señor de la Muerte. Yo me hago una pregunta, ¿quién era él? A muchos personajes, tú los conoces de la política mexicana, Claro. los podemos seguir a través de la burocracia dorada, a través de la política partidista, a través de algo, del poder judicial, de una carrera legislativa, pero él no. De pronto me daba la impresión, todavía, mira, tengo sensaciones muy encontradas. Me da la impresión de que es un hombre invisible, de que es un hombre que estaba presente sin estarlo, Mm. de un hombre que no tenía un rostro, no, de un hombre al que le fabricaron una carrera a partir de 1989 y no tenía pasado. Mm. No sabíamos de dónde salió, no sabíamos cómo pensaba, cómo había sido, y eso era inquietante para mí, teniendo en cuenta que desde el oficial le armaron una gran biografía, un gran perfil, y desde lo crítico había cuestiones inquietantes. Entonces, eso me dio pie más para decir, bueno, ¿quién es este hombre? ¿De Ahora, dónde sale? ¿De dónde ahora, puede un hombre que no tiene ni familia política, ni familia policial, ni nada, salir, emerger y hacerse como el hombre más poderoso de este país? ahora también es cierto que mirando un poco, yo pensé mucho en Hitler, porque decía, bueno, ¿quién era Hitler cuando llegó y alcanzó todo el poder que tenía, digamos, ¿no? Genaro García Luna me parece un poco así, digamos, ¿no? Como un México, a pesar de que, bueno, parece ser que la modernidad no ha llegado aquí, digamos, que es un México un poco atrasado, digamos, ¿cómo un México puede soportar una persona de esta naturaleza, teniendo tantos políticos y teniendo tanta experiencia en eso, digamos, ¿no? Bueno, mira, Mónica, es porque el sistema lo permitía, porque el sistema fue creado para eso. Yo, mira, muchas veces yo voy hasta 1946, cuando nacen los regímenes civiles,
o los presidentes civiles y dejamos atrás el generalato. El sistema fue creado por eso o para eso. Nació con raíces podridas. No nació chueco. Sí, mira, yo voy mucho a que ya teníamos esa clase de personajes. El mismo primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, era un hombre muy truculento. Era un hombre que había usado el narcotráfico, como lo conocemos ahora, a través de militares como el coronel Carlos I. Serrano, para apoderarse de muchas estructuras económicas, criminales, y teníamos hombres, recuerdas, como el negro Arturo Durazo Moreno, Arturo, sí, que era un criminal no supuesto, era un delincuente no supuesto, lo era. Claro. Pero era un hombre de mucho poder porque era amigo del presidente José López Portillo y con todos los antecedentes que tenía, quería ser el presidente de la República. Entonces García Luna tenía ejemplos, recuerdas, teníamos al profesor Carlos Jan González, un personaje muy humilde que vendía dulces, que eso no es un delito, pero que cuando empieza una carrera en la burocracia, y en la burocracia política, y cuando termina tiene una riqueza de 3,000 millones de dólares. Ahora, yo soy argentina, como ustedes se darán. Yo lo sé, no te preocupes, sí. Pero vivo hace 20 años acá, y una de las cosas que siempre me llama mucho la atención es la cantidad de dinero que hay en México, digamos, ¿no? Es decir, es cierto que hay una gran diferencia social, pero la cantidad de dinero que hay acá posibilita también todos estos delincuentes, me parece, ¿no? No, pero claro, pero mira, sí, permite todo eso, pero permite que haya personajes que no conocemos tanto, pero que se enriquecieron tan brutalmente como ellos, ¿eh? Yo te hablaba, por ejemplo, de Arturo Durazo Moreno o de Carlos San González, pero yo recuerdo mucho un caso de un político que se llamaba Emilio Martínez Manatú, que fue secretario de la presidencia, fue secretario de salud, fue gobernador, y cuando fue gobernador en la época de José López Portillo, se le permitió documentar un robo, un atraco al Estado, por $1,000 millones. Y recuerda, y tenemos presidentes que como Carlos Salinas de Gortari, que enriquecieron brutalmente no solo ellos, sino a generaciones enteras. El sistema lo ha permitido. Yo a veces me pregunto, ¿por qué puede un hombre, o por qué un hombre como Genaro García Luna puede no solo convertirse en un criminal o en un personaje que abusa de los recursos públicos, en un personaje que se hace de tanto poder? Porque puede. Porque el sistema lo permite. Porque el sistema le da las herramientas y lo pone entre iguales, en este caso como Fox y Calderón. Claro. Ahora, también es cierto que el tema es mucho más allá del dinero, que usted habla del Señor de la Muerte y relata la cantidad de cosas que pasaban dentro de las cárceles, digamos, ¿no? Parecía ser que las cárceles eran su testimonio frente a todo lo que él hacía, digamos, ¿no? Si te metían a una cárcel probablemente saldrías muerto, como le pasó a ese industrial, digamos, ¿no? Sí, claro, mira, es decir, las cárceles y los grupos del crimen organizado, hay cualquier cantidad de cosas que desconocemos y justamente eso, el libro trata de esas cosas que desconocemos. Mira, podemos decir de él muchos supuestos o muchas afirmaciones o hacer muchas conjeturas, pero también era un hombre que era, digamos que visionario para mal, de los negocios del crimen organizado. Poco se conoce, por ejemplo, que su policía, por consejos de él o a través de su guía, permitió operar a los grupos criminales en las zonas mineras, en las zonas aguacateras de este país, y apoderarse de los criminales no solo para que negociaran con los patrones o con los dueños, los empresarios, sino que al mismo tiempo explotaran a los trabajadores y al mismo tiempo el ejército los protegiera. Sí, era un hombre visionario. Ellos fueron los creadores de lo que llamamos ahora el huachicol, el tráfico de combustibles desde dentro de las entes del gobierno. Explotaban las zonas limoneras. Y por otro lado también
toda esa serie de rumores que durante la guerra del narco empezó a ser usada, digamos, mataron al dueño de tal campo, mataron al aguacatero de no sé dónde, es decir, eh, una materia de información frente a la cual estábamos ya acostumbrados, me parece, ¿no? Mira, sí, es muy triste. De pronto parece que lo hicieron la normalidad. Claro. Sí, vimos tantos muertos. Mire, los documentos están oficiales. En 2 sexenios, el de Fox y el de Calderón, 180,000 muertos. Pero recuerda que cuando termina cuando termina Calderón y empieza Peña, hay un acuerdo para ocultar todos los datos de la violencia en este país. Es decir, era mucho más allá que la simple costumbre. Era una guerra muy, muy violenta de un hombre que era belicista, el presidente, y de un hombre que jalaba el gatillo. Claro. Yo, de veras, mira, a mí me sigue impresionando. Me impresionaba mucho cuando empecé a investigar su vida. Pero hoy me asusta porque nos acostumbramos, de pronto parece, al nivel de violencia. Lo Yo me, vimos como algo natural. Pues sí, son muertes colaterales, pues está bien, están combatiendo el narcotráfico, pero en realidad ellos eran el narcotráfico, el crimen organizado. Yo me acuerdo que en esa época trabajaba en un noticiero y decía, ¿por qué no ir a entrevistar a Genaro García Luna? Esta cosa de los periodistas, ¿no?, que tenemos, ¿por qué no ir a entrevistarlo? Y me decía mi jefe, nunca te hagas notar, que jamás sepa quién eres tú, ¿no? Era esa cosa que empezaba a verse como el gran fantasma que luego fue. ¿Y cuándo usted empezó a pensar en un libro con respecto a él? No, mira, es un tema viejo. En 2010 trabajaba un libro que finalmente se publicó en 2011 y que se llama Las concesiones del poder, las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado el sexenio de Felipe Calderón. Ajá. Y yo recuerdo mucho a mi editor en Planeta que me decía, oye, ¿por qué este capítulo no lo trabajamos más? Y era un capítulo sobre García Luna. Y finalmente el libro se publicó en 2011 y dejamos guardado ese capítulo sobre García Luna porque había cosas que no podíamos responder, que yo no podía responder en ese momento. Claro. Sí, no las podía responder, pero después en los siguientes años se me atravesaron como 5 o 6 libros más y lo dejamos pendiente. Y el año pasado mis editores me recordaron, oye, tenemos todavía este capítulo de este personaje que tenemos pendiente. Y mira, y entonces me puse a trabajar y a responder aquellas preguntas que en aquel momento, en 2010, no podía responder. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Cómo se había formado? ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Quiénes lo protegían? Y fue un trabajo que se fue dando poco a poco, hasta que, mira, hay casualidades, porque yo en el libro cuento que es una historia que ya me perseguía, porque en el proceso de conocer a García Luna, descubrí que él había vivido, o su familia había llegado a vivir de Michoacán, en una colonia en la que yo nací. Uh-huh. Y que conocía esas calles y que podía recorrerlas. Claro, después algunas las recorría con apoyo, debo reconocerlo, no solo de mis editores, sino de agentes federales que lo conocieron, que trabajaron con él y que me habían ayudado en algún otro libro en 2006, aunque el libro se publicó en 2008, que se llama Cártel de Juárez. Acudí a ellos, me ayudaron y yo digo, la historia ya me estaba atrás de mí. A veces lo digo en broma, de veras, pero no. Pienso que la historia ya me perseguía. Y empecé a caminar las calles que él caminó. Entonces, es un trabajo largo, en el que ya tenía información y que se quedó guardada. Y en el proceso, mira, yo soy un tipo muy sistemático. Voy coleccionando información, ahora la puedo sistematizar, la puedo digitalizar, la voy guardando. Y de pronto un día, el año pasado, descubrí que tenía un gran archivo sobre García Luna. Solo había que confirmarlo, había que cotejarlo, había que confrontar fuentes, había que cruzarlas, había que conseguir documentos. Y yo digo, mira, pues es un personaje que conocí bien en 2010 y que conocí en 2006 a través de agentes que trabajaron con él en el CISEN
y en la Policía Federal, llámale como sea, AFI o Policía Federal. Ujú. Van las dos últimas. La primera es, ¿qué siente usted ahora con todas estas cosas que sabemos y que no están siendo juzgados en México, digamos, ¿no? Es decir, porque sabemos mucho de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, por supuesto de Genaro García Luna, que está ahora preso en los Estados Unidos. ¿Cómo vive usted estas circunstancias? No, mira, me parece que creamos un monstruo. Sí, y cuando digo creamos, quiero decir los políticos del PRI, del PAN, crearon un monstruo porque necesitaban un brazo ejecutor y se encontraron a un hombre que es manipulador, un hombre que entendió bien cuál es el proceso de la información, entendió bien cómo vender los secretos, un hombre que es astuto, un hombre que es muy hábil y que tenía unas ambiciones muy largas de poder. Yo tengo sensaciones muy encontradas porque además nunca lo investigamos. Me parece que es una deuda que tenemos investigar no solo a él, a otros políticos de largo alcance y de tanto poder, a otros policías también tan siniestros como él. Me parece que lo dejamos crecer hasta donde no debía. Y es un hombre que nos conocía tan bien que, mira, tengo testimonios de agentes de la policía que trabajaron con él, que él formó grupos élite de agentes federales de inteligencia para atender a ciertos sectores de la prensa, aquellos comunicadores o periodistas llamados monstruos, y les procesaban información, se las entregaban de mano, y era un gran manipulador, y nunca lo vimos, así que tengo sensaciones de pronto de culpa, porque yo también soy o un periodista, soy un comunicador, soy un reportero que me sigue gustando, te lo confieso, y digo, ¿cómo dejamos crecer a una persona? Bueno, pues sí, porque el sistema lo permitía, porque tenemos otros policías criminales como él. Mira, yo te digo algunos nombres que he trabajado en otros libros, Guillermo González Calderón y Miguel Nazararo, policías que eran criminales. Tuvimos espías como Fernando Gutiérrez Barrios, como Manlio Fabio Beltrones Rivera. Es decir, tenemos una cúpula partidista, política, policíaca, que nos ha visto la cara por años, que Y bueno, creamos monstruos que no debían ser, pero son. Así que yo tengo sensaciones muy extrañas, encontradas, de la creación de monstruos a través de los entes gubernamentales, a través de los entes de Estado. ujú. Ahora, lo que no me contestó es que piensa de que no los estemos juzgando. Es cierto lo que usted dice de los monstruos y tal, pero ¿qué pasa ahora, digamos, ¿no? Mira, no, a mí me parece que hay una explicación muy lógica. Ajá, Discúlpame que no, es muy lógica. Genaro García Luna, por ejemplo, tuvo 6 años para esconder muchas cosas de lo que hizo. ajá, Tuvo 6 meses después de que perdió el PRI la elección para deshacerse de muchos archivos, de cosas comprometedoras. Sí, Estados Unidos llevaba la ventaja en la investigación, no solo de García Luna, ujú, ahora, por ejemplo, del general Cienfuegos Cepeda. Sí, el sistema, y a través del PRI o del PAN, como quieras, las siglas que le quieras poner, les permitió eso y les dio impunidad. Y perfecto, llegando el gobierno de López Obrador, primero ya no le servían a Estados Unidos. Estados Unidos tenía todos los expedientes, tenía años trabajándolos, pues claro que fue más fácil para ellos. Este, entiendo. Me parece que de pronto cuando decimos, ¿por qué no lo agarró México? ¿Por qué Estados Unidos? Pues sí, porque tenía más tiempo, porque Ya, tuvo mucho tiempo, porque ellos ya lo venían siguiendo y porque este gobierno pues tiene poco menos de 2 años. Entonces me claro. parece que hay una explicación lógica de ¿por qué Estados Unidos? Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos ya lo venían siguiendo, porque ya lo tenían y porque aquí les dimos tiempo de escapar. Y bueno, la última es que nosotros, el pueblo, nos debe muchísimo, digamos, viendo el otro día la muerte de Marisela Escobedo, uno ve exactamente todo lo que ha sido estos años de la guerra del narco. En ese sentido hay muchísimos periodistas muertos, incluso todavía siguen matando a periodistas. Hay como una deuda personal, algo que también usted tiene con respecto a Genaro García Luna. No, mira, muchas, muchas. Hay que ir a preguntar a los niños
hijos de víctimas inocentes, inocentes, porque recuerda, yo platico un capítulo ahí de un paisaje vergonzoso para este país, los famosos detectores moleculares de droga y de dinero. Más de 5,000 personas fueron encarceladas por eso, pero hay miles de muertos, hay miles de víctimas, hay miles de desaparecidos. Hay una gran deuda de este país con ellos. En el gobierno de Calderón, 70 matanzas. Tenemos una gran deuda con ellos. No podemos dejarlo inadvertido, no podemos dejarlo que pase de noche, más allá de la corrupción, más allá de sus problemas criminales policíacos. Tenemos una deuda con decenas de miles de víctimas de este país. No hay casi mexicano que no tenga un deudo o una víctima de muerte por la guerra que desataron ellos. Sí, no, me parece que hay una... Sí, Genaro García Luna, que no solo, cuando digo Genaro García Luna, quiero decir Enrique Peña Nieto, quiero decir Felipe Calderón, no, tienen una deuda con este país, con la sociedad, que fue víctima de una guerra que no tenía razón de ser. Una guerra por intereses personales, una guerra por controlar el crimen organizado. Hay niños de víctimas de guerra. No, me parece que es un pasaje lamentable y que no tiene fácil solución porque nos dejaron, mira, yo digo, un país minado. A donde vayas está ya una mina, como cuando termina la guerra en algún país, caminas y está ya una bomba, caminas y está ya una mina. Tenemos un país minado que no es tan fácil de resolver, que va a tardar generaciones en reponerse y que hay intentos porque regresemos a lo que teníamos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Mónica, al contrario, muchísimas gracias. Un placer platicar contigo.